Vamos a enlazarnos en breve con nuestra compañera Cecilia Malpartida desde la galería del hemiciclo principal, pero antes vamos a comentarle algunos puntos de la agenda que se van a ver en esta oportunidad. En total son 33 los proyectos de ley que se tiene previsto debatir, ya están dictaminados por las respectivas comisiones ordinarias. También hay una aclaración, una reconsideración, 4 proyectos pendientes de segunda votación que ya han sido aprobados en la primera, 4 insistencias y un allanamiento. Es importante señalar que dentro de las mociones de orden del día figura la interpelación ya anunciada también en conferencia de prensa al canciller de la República, Rafael Roncagliolo, además de la conformación de una comisión investigadora, otra moción de interés nacional o una reconsideración y un oficio. Por último, los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria, que también son 3, y un dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, además de la designación de los integrantes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2012-2013 y por último un informe final de la Comisión de Fiscalización. Bien, vamos a enlazarnos entonces con nuestra compañera Cecilia Malpartida en unos momentos más. Decirles que dentro de los proyectos que figuran y que están listos para su debate y posterior votación por parte de la representación nacional están los dictaminados por, en este caso el primero son 3 comisiones, Justicia, Educación y Defensa Nacional. Plantean regular la seguridad y control de los espectáculos deportivos, un tema que ha dado mucho que hablar aquí en el Parlamento Nacional, especialmente por la violencia que se ha generado, como vimos también el año pasado en los estadios, y hasta que acabaron también en tragedia, ¿no? Por último, de la Comisión de Defensa Nacional tenemos la propuesta que modifica varios decretos legislativos y establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y la ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Otro de los proyectos de la Comisión de Defensa Nacional es el referido a la modificación de la ley de fábrica de armas y municiones del Ejército FAME-SAC, con la finalidad de ampliar su objetivo social, los recursos para el aumento de capital y adecuar la real naturaleza de la reserva de las contrataciones y adquisiciones por cuestión de seguridad nacional. Otro de los dictámenes ya sancionados por la misma comisión es el que plantea crear un marco legal único para el reconocimiento y el otorgamiento de beneficios y seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que participe en acciones en defensa del Estado, la democracia, la soberanía, integridad territorial y el orden interno. Otro de los proyectos aprobados, en este caso tanto de la Comisión de Inteligencia como de Defensa Nacional, es el referido a la modificación de 2 numerales del artículo 7º de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia para ver la conformación del Consejo. Y de la Comisión de Justicia tenemos la propuesta que modifica diversos artículos del Código Civil con la finalidad de modernizar esta norma. En tanto que las comisiones de descentralización y de trabajo dictaminaron una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia referida a la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y modifica a su vez la Ley General de Inspección de Trabajo y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Ahora sí estamos listos para dar pase a nuestra compañera Cecilia Malpartida, quien se encuentra en la galería del hemiciclo unicameral de sesiones. Adelante, Cecilia, con la información. Gracias, Elsa. Sí, efectivamente, me encuentro en el hemiciclo, la galería del hemiciclo principal, donde se realiza el registro de los parlamentarios para llegar al quórum respectivo y así dar inicio a la sesión del Pleno. Debemos
señalar que dentro de los dictámenes de proyecto de ley que están en la agenda de esta sesión ordinaria 2012-2013, debemos señalar que hay 5 dictámenes de proyecto de ley concerniente al tema de seguridad ciudadana y defensa nacional. Debemos señalar que en las sesiones de todos los miércoles se realizan estos temas y se debaten sobre el tema de seguridad ciudadana y defensa nacional. Como primer punto en el proyecto de ley está considerado una iniciativa que propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. Esta iniciativa también será sustentada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el congresista José Urquizo. De la misma manera también lo realizarán los titulares de la Comisión de Justicia y Educación, donde fueron analizadas estas iniciativas. Entre otros temas, debemos señalar que también se debatirá una iniciativa que modifica numerales concerniente al artículo de la ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que es el SINA, y la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE. ¿Qué es el Sistema de Inteligencia Nacional? Es un conjunto de organismos y órganos de Estado que están funcionalmente vinculados. Estos realizan una coordinación para en las producciones de inteligencia y también para la ejecución en las medidas de contrainteligencia. Toman decisiones para aquellas amenazas potenciales en contra de la seguridad nacional. Debemos señalar que el SINA está en coordinación con el Consejo de Inteligencia Nacional, denominado COIN. ¿Por quiénes están conformados el COIN? El COIN, el que preside, es el director ejecutivo de la DINE. También está integrado por el director ejecutivo de inteligencia del Ministerio del Interior. También lo integra el director de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, el director general de Asuntos de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y el jefe de la Segunda División del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero en esta iniciativa señalen que en esta fórmula legal resulta inequitativa. ¿Por qué? Porque en la actualidad la composición del COIN excluye a los integrantes permanentes, a los directores de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, que existe una forma de discriminación entre componentes del mismo nivel. Esta iniciativa pues va a ser debatida, Elsa, aquí en la sesión del Pleno. Como hemos mencionado, existen 5 dictámenes del proyecto de ley del tema de seguridad ciudadana y defensa nacional. Elsa. Gracias, Cecilia, por este alcance de previo a la sesión plenaria convocada para esta oportunidad, que se va a dar inicio en breve, como ya nos has adelantado. Señalarles también que se continúan las actividades aquí en el Parlamento Nacional. A pesar de que se ha convocado la sesión plenaria, en paralelo está sesionando la Comisión de Salud, así como la Comisión de la Mujer y Familia, donde está exponiendo el doctor Julio Andrés Rojas Julca, viceministro de Poblaciones Vulnerables, sobre los lineamientos de gestión de ese viceministerio y desarrollo de consultas y temas planteados por los integrantes de ese grupo dictaminador, referidos a los niños y adolescentes, así como la trata de personas, el Plan Nacional de los Niños y Adolescentes hasta el 2021. Como decíamos entonces, dentro de los temas de agenda, además de los de seguridad ciudadana y seguridad nacional, que ya hemos referido, también figuran de la Comisión del Sector Vivienda la propuesta que moderniza los servicios de saneamiento. Fue aprobado por unanimidad. Esto quiere decir que va a tener un breve debate por parte de la representación nacional. Vamos a enlazarnos nuevamente con nuestra compañera Cecilia Malpartida, quien se encuentra en el hemiciclo de sesiones. Adelante, Cecilia. Efectivamente, Elsa, en estos momentos se cierra la asistencia para ver si el registro del quórum correspondiente y se da inicio
a esta sesión. Debemos señalar que esta asamblea deliberativa, que es el Pleno, va a ser presidida por el vicepresidente del Congreso, el parlamentario Carlos Eguren Neuswander, para dar ya inicio a lo que concierne el registro de asistencia. Menciona en estos momentos se registra 64 y ya se da inicio ya a lo que corresponde esta sesión. Se ponen a observación las actas correspondientes a las sesiones 11ª, 12ª y 13ª, celebradas los días 13, 17 y 20 de septiembre del 2012, respectivamente. Si ningún congresista formula observaciones, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que en estos momentos está sesionando la Comisión de la Mujer y que, por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. Señor relator, dé lectura al anuncio pertinente. Por disposición del segundo vicepresidente del Congreso de la República, se está distribuyendo a todos los señores parlamentarios el libro reglamento del Congreso de la República concordado, cuyos autores son los servidores del Congreso Roberto Tarazona Palma, Víctor Hugo Neciosud Santa Cruz y Patricia Durán Vázquez. Este importante esfuerzo ha sido posible de concretar gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, como parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de la función de representación, legislativas y de control del Congreso de la República. Se pone en conocimiento igualmente a la representación nacional que para efectos del quórum, en estos momentos se está sesionando la Comisión de Presupuesto y de Educación para efectos del quórum y las licencias pertinentes. Salud también me dice. Señor relator, de lectura al siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 88, 301, 448 y 1008, se propone modificar los decretos legislativos 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y el 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en los proyectos de ley 88, 301, 448 y 1008, por el que se propone modificar los decretos legislativos 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos. Señor presidente, por su intermedio un saludo a los señores congresistas, y en relación a su encargo debo manifestar de que los proyectos de ley que están permitiendo que abordemos el punto 2 de la agenda, en primera instancia se refiere a las iniciativas legislativas 88, 301, 448 y 1008. Estos proyectos de ley modifican el decreto legislativo 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y modifica e incorpora algunos artículos en relación al decreto legislativo 824, la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Los señores congresistas Daniel Mora y Carlos Tubino van a complementar los alcances en relación a este dictamen, que ha sido aprobado el día 9 de octubre del presente año, en cuya sesión se acumuló estos 4 proyectos de ley. Se trata, presidente, que la aprobación de estas iniciativas reviste suma importancia
y necesidad teniendo en cuenta la situación de combate que libran nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el BRAE, ya que estamos enfrentando desde hace 32 años amenazas activas contra la sociedad y el Estado. Pediría por su intermedio, presidente, pediría por su intermedio, si llama al orden. Muchas gracias, presidente. Invoco a fin de que pueda invocar a los señores asesores que se encuentran en este recinto y algunos colegas congresistas que puedan guardar la atención que merece este tema, presidente. Señores parlamentarios, se les ruega por favor tomar asiento y a los asesores que se encuentran en los pasillos guardar silencio. Puede continuar, señor Urquizo. Muchas gracias, presidente, y a través suyo el agradecimiento por la comprensión y contribución y atención que le van a dar los congresistas a este importante tema. Estamos haciendo referencia que el día 9 de octubre en la Comisión de Defensa Nacional se decidió acumular 4 iniciativas legislativas que modifican el decreto legislativo 1095. Nos referimos a la norma que establece el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional y el decreto legislativo 824, la ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Iniciativas muy importantes que ha permitido que tengamos el día de hoy este dictamen y que implica que la declaratoria del estado de excepción, estado de emergencia o de sitio previsto en la Constitución política es un paso necesario que el Estado adopta de manera extraordinaria a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos y acontecimientos que por su naturaleza ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos, que afectan la continuidad de la labor del servicio público y los principios básicos de convivencia dentro de una comunidad política. Es importante señalar que esta declaratoria de excepción prevista en la Constitución autoriza que las Fuerzas Armadas excepcionalmente asumen el control del orden interno, asumen el rol que le corresponde a la Policía Nacional de acuerdo con la Constitución prevista en su artículo 165. Por lo tanto, se produce la extensión de competencias de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, por lo que en zonas declaradas en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas cumplen un rol más activo dentro de la estrategia de lucha contra las drogas. Todas las excepciones que realicen las Fuerzas Armadas en este contexto deben ser informadas a la dependencia pertinente de la Policía Nacional en el más breve plazo. Por ello, presidente, la presente iniciativa legislativa busca salvaguardar los derechos constitucionales que el Estado está en la obligación de cumplir y garantizar a la sociedad peruana, de acuerdo con el marco constitucional. La modificación de ambas normas deben permitir que las Fuerzas Armadas en un régimen de excepción tengan este rol y las garantías legales pertinentes para su cumplimiento. La modificación del decreto legislativo 824 debe conllevar que las Fuerzas Armadas, al hacer uso de su rol constitucional, este rol sea garantizado en el control y fiscalización del tráfico ilícito de drogas, al interceptar personas y vehículos, así como ejercer control en la jurisdicción de las 200 millas del mar territorial, en los puertos del litoral nacional, en los puertos fluviales y lacustres, en los cuales podrá interceptar embarcaciones nacionales y extranjeras. En consecuencia, señor presidente, se considera la importancia que este dictamen, de convertirse en ley, permitirá que las Fuerzas Armadas desarrollen un régimen de excepción, un rol más activo contra los delincuentes narcoterroristas y el narcotráfico. Y como tal, señor presidente, por su intermedio, solicito que dentro del marco de los 10 minutos, los autores de la iniciativa puedan
aclarar, ilustrar con mayor precisión este dictamen. Para tal efecto, por su intermedio, presidente, solicito que autorice la intervención del congresista Carlos Tubino, autor de una de los proyectos de ley hoy convertido en dictamen. Congresista Tubino, puede hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, estimados colegas. Decir lo siguiente: este proyecto de ley es un proyecto muy importante porque busca dos cosas. Primeramente, que en zonas declaradas en estado de emergencia, donde el presidente de la República constitucionalmente ha normado que sean las Fuerzas Armadas las que asumen el control del orden interno, ellas deben tener el control militar e inclusive policial sobre todas las operaciones que se realizan en la zona. Eso es lo que en resumidas cuentas dice el artículo 15 de este proyecto de ley. Hago especial hincapié que el único lugar en el Perú donde se cumple este tema es en el BRAE, nada más. En la zona de emergencia del Guayaga, en este momento, está el control del orden interno por decisión presidencial a cargo de la Policía Nacional. Por otro lado, los otros artículos lo que permiten es lo siguiente, que entender que la lucha contra el narcoterrorismo tiene que ser enfrentada en forma multidimensional en el BRAE. Por un lado, se requiere mayor presencia del Estado, con la participación activa de todos los sectores del Poder Ejecutivo, y por el otro, con el potenciamiento de los 4 tipos de operaciones militares y policiales que se desarrollan en la zona: operaciones puntuales contra los blancos de alto valor, operaciones de control territorial en el despliegue de la base contra terroristas, operaciones humanitarias, haciendo programas de apoyo a la población, y operaciones contra el narcotráfico, que en el BRAE retroalimenta la logística de las columnas terroristas. En los últimos años, el narcotráfico ha venido creciendo en el Perú, con la aparición en nuestro medio de los carteles mexicanos que buscan abastecerse de cocaína. La situación actual es que en el Perú ha seguido creciendo la producción de cocaína, y actualmente el 97% de la cocaína que se produce en el Perú, que llega a los 325 toneladas, es decir, 325.000 kilos, al final el 99%, me están pidiendo una interrupción la congresista Luz Salgado, señor presidente. Con todo gusto, congresista Salgado. Gracias, congresista Tubino. Gracias, presidente. Sí, y solamente para decirles de que lo que estamos tratando es de que no se quede por leyes este trabajo que tenemos de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Aquí hay voces, inclusive declaraciones que nos llaman la atención desde el día de la mañana de hoy. Un ex primer ministro que viene a decir que hay posibilidades de soltar a Abimael Guzmán, y nos da espanto realmente. Hay gente que no entiende todavía esta lucha frontal que tenemos que tener contra el terrorismo. Y aquí, señor, en el último viaje que hicimos a Pichari con el presidente de la Comisión de Defensa, lo que nos estaban pidiendo las Fuerzas Armadas es que se pueda instalar un laboratorio para que en la zona se identifique si es clorhidrato o no es clorhidrato, porque pierden tiempo y hay lugar a malversación o que ocurran cosas así inéditas cuando esa cocaína es trasladada a Lima, luego vuelve meses y meses y no se sabe que si es realmente el producto, y luego se pierde, como se ha perdido en Ayacucho, y han sancionado en una comisaría a varios policías. Entonces, con la Fiscalía, con el apoyo de la Defensoría, con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, se puede determinar con un laboratorio ahí para que se pueda incinerar y no se den lugar a esa... Excepcionalmente... Estoy en interrupción, sino con todo gusto, Lourdes. Y yo creo que si hay una presencia de todas las autoridades, no hay necesidad de que se haga ese traslado
y se puede incinerar inmediatamente con presencia de todos. El problema es que luego se pierde y lo cambian por sal, señor. Gracias, congresista Tubino. ¿Puede continuar, congresista Tubino? Sí, me están pidiendo una segunda intervención. Congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sumándome a la misma situación de la señora Luz Salgado, presidente, yo creo que este Congreso ya dio las disposiciones necesarias para pedirle y exigirle al Ejecutivo que de una vez por todas, ya ahora, de una vez diga cómo es el sinceramiento de la reestructuración de los sueldos y salarios de la Policía y las Fuerzas Armadas, cómo es el tema de pensiones, cómo es el tema de la caja policial militar, cómo es el tema de las viudas, cómo es el tema, de una vez, cómo es el aumento. Hace un año que están meciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hay que concretarlo ya. Y todos los días traemos gente en cajones, hablamos mucho, ofrecemos mucho, y lo único que se ha ofrecido es reestructurar su sueldo. Hay que dárselos de una vez, no hay que esperar a que se mueran. No hay que esperar a que enviuden, no hay que esperar a que queden huérfanos, que lo disfruten. Es una exigencia ya este Parlamento, presidente. Gracias. Para terminar, congresista Tubino. Sí, continúo, señor presidente. Estaba informándole al Pleno del Congreso lo siguiente, que el narcotráfico en el Perú ha venido aumentando en los últimos años. Y lo que busca este proyecto de ley es que las Fuerzas Armadas que se encuentran desplegadas, en este caso específico, en el BRAE, puedan actuar decomisando el narcotráfico y entregándolo inmediatamente a la Policía Nacional. La Policía Nacional continuará cumpliendo su rol constitucional, que es la lucha contra el delito, la lucha contra el narcotráfico. Esta ley solamente le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas de contribuir activamente, ya que tiene en este momento 40 bases de las Fuerzas Armadas desplegadas, la mayoría del Ejército, en la zona, y no tiene un marco legal para que si pasa narcotráfico cerca de alguna de estas bases, se pueda actuar inmediatamente decomisando y entregando lo decomisado y al personal detenido a la DINANDRO, que está a cargo de la lucha contra las drogas en el Perú y en las zonas, por supuesto, decretadas en estado de emergencia. Entonces, este proyecto de ley, señor presidente, tiene esas dos partes. Una, concederle a las Fuerzas Armadas que en aquellos lugares donde se encuentran en estado de emergencia, que es el BRAE, y donde se ha decretado que las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno, tienen el control de todas las fuerzas que operan en la zona. Una sola cadena de comando. Y eso es muy importante en este momento. Y lo otro, una contribución activa de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional solamente para el decomiso y la detención y la entrega inmediata del personal detenido y lo decomisado a la Policía Nacional del Perú, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. Señor Urquizo solicitó otorgar la palabra a otro señor parlamentario. Bien, señor presidente, se encontraba en el rol de intervenciones el congresista Daniel Mora. Entiendo que debe estar presidiendo algún grupo vinculado a la Comisión de Educación. Entonces, como tal, presidente, damos por culminado la parte de la sustentación de estos 4 proyectos de ley convertidos en dictamen, y pediría que pueda recoger los aportes a través suyo, presidente, con la intervención de los señores congresistas. Gracias, congresista Urquizo. Se inicia el debate. Tiene la palabra la congresista Cuculiza. Aunque no es el tema, presidente, gracias, porque llegué un poquito retrasado. Pero quiero demostrar mi fastidio y mi preocupación, presidente, por la cantidad de mujeres, tanto en violación como en pensiones alimentarias, que acuden a mi despacho porque el Poder Judicial está constantemente parado.
Entonces, esto no puede ser. El ministro de Economía y Finanzas que de una vez resuelve el problema. No podemos seguir manteniendo jueces con 1.000 soles al mes, presidente. Es una situación que no se puede aceptar. Primero le dicen que sí, después le dicen que no. Igualito que la policía y las Fuerzas Armadas. El ministro de Economía que tenga conciencia de lo que está haciendo. Todito el Poder Judicial está semi-parado. Solamente la parte penal está caminando. Miles de litigantes se quedan en la calle porque los jueces no están atendiendo, presidente. Hay que ser conscientes de todos los peruanos, que Dios nos libre y nos ampare y caer en estos momentos en el Poder Judicial y que todo esté paralizado, que no puedo sacar mi pensión alimenticia, que no puedo denunciar mi violación, que no puedo... Entonces, el Perú no puede avanzar en una situación así. Si el ministro de Economía se compromete a hacer una cosa, que la haga. Él está acostumbrado a decir sí, sí, ya, y después cero, presidente. Esto tiene que arreglarse porque es un desprestigio a nivel nacional. Gracias.